El siguiente proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación de un controlador de velocidad del eje de un motor DC. A partir de la función de transferencia del motor, se aprecia que al variar la tensión de armadura, se puede modificar la velocidad angular del eje del motor. Observamos en el diagrama de bloques el sistema delimitado, donde la entrada es el voltaje de referencia que va hacia un controlador, hacia una etapa de potencia y finalmente a la planta, que sería el motor DC. Nuestra salida vendría a ser la velocidad angular, la cual podemos obtener colocando un disco perforado en el eje del motor y disponiendo de un octoacoplador, de tal manera que vaya conectado a un conversor de frecuencia-voltaje que se alimente al voltaje de referencia. Este sistema de control lo aplicaremos implementando un túnel de viento, en el cual haremos levitar una esfera de plastoformo controlando la velocidad angular del eje del motor. La condición es que la fuerza ejercida por el viento sobre el objeto sea igual o mayor al peso del objeto para evitar que se precipite. Este es un ejemplo de un sistema subactuado. Por definición, en un sistema subactuado, el número de grados de libertad es menor al número de actuadores, pues no habrá un sensor específico para controlar la altura. La obtendremos de una relación voltaje-altura, experimentalmente. Se puede apreciar un circuito en el cual se introducirá un valor de frecuencia y se devolverá un valor de voltaje. Esta vendría a ser la implementación del circuito, el cual consta de un gestador, un controlador PID en paralelo, nuestra etapa de potencia y sobre todo la planta, que es la que viene directamente conectada al motor DC. Uno de los principales problemas que se tuvo fue que el ventilador de 12 voltios que se extrajo de una computadora no era lo suficientemente potente como para elevar la esfera de plastoformo. Así que se dio una manera en la cual se conectó un motor también de 12 voltios a la parte posterior del motor. Se puede apreciar también cómo se dispuso el disco perforado junto al optoacoplador. Para obtener la función de transferencia del motor, debemos conectar el optoacoplador a un canal de un osciloscopio y usar otro canal para tomar el voltaje de referencia. Se coloca una memoria teniendo en pantalla el voltaje de referencia y el voltaje del motor en pausa. Pulsamos dos veces en el botón Save Recall, luego en Guardar todo, Destino Memoria SD y por último Guardar. Ahora solo debemos esperar a que nos verifique que grabó cada uno de los datos. Dentro de la memoria obtendremos los siguientes archivos: un canal 1 que es el voltaje de referencia y el canal 2 que es la velocidad del motor. Son los que usaremos para graficarlo en MATLAB. Para obtener la función de transferencia en MATLAB, primero declaramos un vector que será la velocidad angular. En aquí introduciremos los datos. Ahora vamos al Excel del canal 2, que es donde se guardó toda la información para la velocidad angular, y lo copiamos. Para copiar rápidamente hay que pulsar el botón Shift más Up-Pag. Ahora lo copiamos en la tabla que se ha creado. Ahora creamos otro vector que será nuestro voltaje de referencia y repetimos el mismo proceso para el canal 1. Usamos el comando ident import data, datos en el dominio del tiempo. Nuestro input será el voltaje de referencia y nuestro output la velocidad angular, e importamos. Pulsamos en estimar
Modelo de función de transferencia. En aquí podemos elegir cuántos polos y ceros tendrá nuestra función. En este caso usaremos 2 polos y 0 ceros. Y pulsamos en estimar. Una vez finalizada esa tarea, podemos entrar a la función con clic derecho y ya podemos apreciar la función. La podemos exportar como una variable más. Ahora cesaremos todos estos cuadros. Podemos ver la función gráficamente con el comando step y nombramos la función. Nuestra función de transferencia, la que obtuvimos, fue esta. Pero solo usaremos uno de los polos, el polo dominante, quedando así la función, siendo de primer orden. Vamos a diseñar un controlador PI. Las constantes halladas se obtuvieron a partir de las fórmulas obtenidas de el circuito PID en paralelo. Llegamos a la conclusión de que este sería el mejor controlador. Para graficar nuestra función en MATLAB, lo primero que debemos hacer es escribir nuestra función despreciando uno de los polos, el no dominante. Como ya obtuvimos nuestra función de transferencia, definimos también nuestro controlador integral. Ahora modulamos a lazo abierto nuestra función de transferencia y el controlador integral. Lo siguiente es definir nuestra función de transferencia del controlador proporcional. Se obtiene la siguiente función. Y simplemente ahora cesamos el lazo con el comando feedback. Y por último solo queda mostrarlo en pantalla. Copiamos el código a la ventana de comandos y lo corremos. Aquí se puede ver que la figura 1 se trata de nuestra función de transferencia original y la figura 2 es con el controlador implementado. Esta vendría a ser la implementación del circuito, donde se puede ver la etapa de potencia que va conectada directamente a la planta. Ahí se puede ver cómo va girando el disco y cómo el octoacoplador se conecta al conversor de frecuencia-voltaje y de la salida se obtiene unas de alimentación hacia el destador, completando así las de alimentación. Se variará el voltaje de referencia con un divisor de tensión mediante un potenciómetro. Con el circuito ya implementado podemos ver cómo es que variamos la altura simplemente modificando el voltaje de referencia. Puede llegar hasta un máximo de 40 centímetros. También se puede ver que no oscila demasiado. Con respecto a las relación voltaje-altura, se obtuvieron experimentalmente los siguientes datos, llenando así la tabla de valores. Como se habló en un inicio, se trata de un sistema subactuado, pues no tenemos el modelo matemático del túnel de viento, pero podemos posicionar el objeto a la altura deseada, controlando solo la velocidad angular del eje del motor.